Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios indicados especialmente para adultos y también para jóvenes. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan 8:32. Hoy empezamos a ver el libro de Apocalipsis. En esta ocasión es una introducción nada más a este libro tan interesante y cuya finalidad de esta introducción pues es que nos nazca el interés por este libro que de por sí muchos sabemos, ¿verdad? Que le hemos dado alguna repasada de que es un libro muy interesante, pero también tiene su grado de dificultad. Entonces consideramos pertinente hacer esta introducción. Entonces, este estudio correspondiente al día 12 de septiembre de 2021 es Apocalipsis, introducción al Apocalipsis, ¿verdad? Recuerden, como siempre, que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos preparados nuevos estudios. El siguiente estudio ya va a tratar acerca de los primer capítulo de Apocalipsis. Bien, vamos a leer una parte de ese libro de Apocalipsis, ¿sí? Espero que ya tengan sus Biblias por ahí. En este libro vamos a atender ahorita la lectura de Apocalipsis 1, versículos 4 al 8. Empezamos. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Bien, Dios bendiga su palabra. Vamos entonces a empezar esta introducción al libro de Apocalipsis. Vamos a hacer una oración para poner todo este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que tú nos permites tener. Bendice esta tu palabra que será expuesta y que pueda llegar a muchos corazones necesitados. Con el perdón de nuestros pecados te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, empezamos entonces con este estudio tan interesante acerca del libro de Apocalipsis. Y como muchos ya sabemos, ¿verdad? Este es el último de los libros de la Biblia, el Apocalipsis. Las sagradas escrituras, la Biblia, también llamada Sagradas Escrituras. Y para comprender la magnitud y la profundidad de este libro, necesitamos conocer con cierta profundidad también los otros 65 libros de la Biblia. Es decir, tener suficiente información de todo lo que dice la Biblia. De todo el conjunto de pensamientos, planes y sentimientos de Dios plasmadas en sus páginas. Por eso decíamos pues que no es tan sencillo este libro porque tiene mucha referencia a todos los otros libros de la Biblia. El libro de Apocalipsis es un libro que no resulta fácil de estudiar y ser explicado de forma comprensible, porque nos encontramos con dos posibles dificultades.
Primero, y aquí lo tenemos en pantalla, el oyente que quizá no comprenda algún tema por falta de información previa que ayude a relacionar algunos puntos con diversas citas bíblicas. Aquí está marcando la relación que puede tener este libro con otros libros de la Biblia, pues en este primer punto. Y como segundo punto, podemos decir que el clima de rechazo, escepticismo e incredulidad que impera en todas las esferas de nuestro tiempo actual. Esto ya se refiere al carácter de las personas ante la Biblia en general, ¿verdad? Y ante el Apocalipsis. Muy bien. Un clima de rechazo, de escepticismo, de incredulidad. Es bien conocido que vivimos en un tiempo muy difícil. Un mundo de maldad. Los líderes y dirigentes religiosos de todo el mundo ofrecen sugerencias y propuestas, pero no tienen tampoco la receta mágica para hacer de este mundo un sitio mejor, más solidario, más justo, más equitativo, más generoso, más amable. Algo notable es el florecimiento de nuevas y distintas ciencias, creencias, prácticas, que por lo visto están llenando un vacío espiritual, ciertamente, a pesar de tanta superficialidad en el llamado primer mundo. Hay un hambre de trascendencia, de querer y necesitar entender los tiempos que vivimos y sobre todo los que viviremos en un futuro, ya sea próximo o lejano, ¿verdad? Como que sí tenemos el deseo de conocer, en general, hablando de toda la raza humana, ¿verdad? Por todo lo mencionado, sí se ha percibido un renovado interés en predicciones centenarias. Hasta hay curiosidad por las profecías de la Biblia. Esto ha llevado a extrañas y absurdas interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Aquí está lo malo, ¿verdad? Que debido a este cierto interés que tiene la gente, otros se aprovechan y, digamos, transgiversan las Escrituras, los mensajes. Hay personas que han comenzado a establecer hechos y fijar fechas, ¿verdad?, en que sucederán estas profecías. E interpretan el Apocalipsis como un evento que está ocurriendo en la actualidad o que ha sucedido recientemente. Este libro de Apocalipsis es el mejor ordenado de la Biblia. Tal vez no había escuchado eso, hermano, hermana. Se divide a sí mismo en varias secciones. Juan el apóstol y autor también del evangelio que lleva su nombre, manifiesta que a él se le ha indicado que debe escribir las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que serán, o sea, el pasado, el presente y el futuro de toda la civilización, de toda la humanidad, de todo ser humano. Por lo tanto, no podemos ni debemos permitirnos entrar en el libro de Apocalipsis y tratar de sacar de él algunos de estos maravillosos cuadros que nos presenta Juan el apóstol. El libro de Apocalipsis es profético, nos habla del futuro. Tenemos que comprender que Juan había recibido una visión del Señor Jesucristo, como Él es hoy, como Él es ahora. Así es que la iglesia de Jesucristo nos es presentada en un cuadro de 7 iglesias. Un cuadro de 7 iglesias, que en realidad existían, iglesias verdaderas. Todavía se pueden visitar los 7 lugares y contemplar las ruinas de estas iglesias locales que usted está viendo en pantalla. Y al hacerlo podremos apreciar cómo Juan estaba hablando de una situación local.
aunque también estaba dando la historia de la iglesia. Y estas iglesias son mencionadas en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Son mensajes a las 7 iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bien, al comienzo del capítulo 4, la iglesia ya no se menciona más. Por eso decíamos, estas iglesias son mencionadas en los capítulos 2 y 3. La iglesia se marcha de esta tierra y se traslada al cielo. La iglesia es la novia y llega mediante ese traslado al cielo, a la presencia de Dios, a ser la esposa de Cristo. Volvemos a ver a la iglesia como esposa en la última parte del libro de Apocalipsis. Hasta en la última parte. Y como esposa, ¿verdad? Esposa del Cordero. Desde el capítulo 4, todo el texto bíblico se expresa como en el futuro. Así es que cuando alguien trata de sacar del libro de Apocalipsis alguna visión, ya sea de hambre, de guerra o circunstancias tan dramáticas como estas, simplemente no encajan. No es sencillo entenderlas si las extraemos así por partes. No le dará ningún resultado. Por lo tanto, debemos permitirle a Juan, el autor, que nos diga las cosas tal cual son, tal cual él las vio. Estamos viviendo en un tiempo cuando la profecía está siendo desarrollada. Y es necesario poner mucha atención y cuidado a quien escuchamos. Fíjese bien, aquí está algo muy importante. Poner mucho cuidado, mucha atención a quién escuchamos, qué voces oímos para discernir con sabiduría la verdad entre muchas mentiras y conceptos erróneos que circundan aquí en la tierra, ¿verdad? Muy bien. Personas de renombre han hecho declaraciones importantes acerca de lo que vendrá, según su juicio personal, hay que decirlo, ¿verdad? Según su juicio personal. Por ejemplo, H.G. Wells, la primera, ¿verdad? Antes de morir declaró lo siguiente: este mundo se encuentra en las últimas. El fin de todo aquello que llamamos vida está a la puerta. Hasta ahí lo que dijo Wells. Luego, el general Douglas MacArthur dijo: hemos tenido nuestra última oportunidad. Eso, así concreto dijo: hemos tenido nuestra última oportunidad. Luego, el expresidente norteamericano Dwight Eisenhower dijo: sin una regeneración moral a través de todo el mundo, no hay ninguna esperanza para nosotros. Vamos a desaparecer un día en un polvo de una explosión atómica. Qué extremo, ¿verdad? Pero puede suceder. Luego, el que fue secretario de Defensa de los Estados Unidos hace muchos años, el señor James D. Forrestal, dijo: en mi opinión, el estado de tensión continuará por el resto de nuestras vidas y la de nuestros hijos. Es un porvenir tenebroso, pero se aprecia un rayo de esperanza. Tenía esperanza, ¿verdad?, este señor James. Nuestras vidas terrenales pueden ser cortadas en cualquier momento por la voz del arcángel y la trompeta de Dios a la venida de Cristo, quien es anunciado por segunda vez a un mundo destrozado por las guerras. ¿Verdad? No andaba muy errado aquí James D. Forrestal. Muy bien. De modo que por muchos años, por mucho tiempo, estimado oyente, los hombres que han ocupado altos cargos, como estos que mencionamos, unos por decir algunos, ¿verdad?, por mencionar algunos, han intentado proyectar sus reflexiones mirando hacia el futuro. Y sus conclusiones no podían ser más pesimistas.
porque estaban convencidos de que irremediablemente se avecinaba una gran crisis mundial. A través de la historia de la iglesia ha habido muchas interpretaciones de la profecía. Decíamos, ¿verdad?, que muchas son erróneas. Ahora, dentro de las formas de interpretar la profecía de la Biblia se han determinado 4 métodos o sistemas diferentes de aproximación a la interpretación de la profecía bíblica. 4 métodos o sistemas. Número 1, la interpretación preterista o pretérita. Ok, ¿en qué consiste esta interpretación preterista o pretérita? Bueno, afirma que todo el contenido de este libro ya ha sido cumplido en el pasado. Este método alega que el propósito del libro de la Revelación, el Apocalipsis, era el de consolar a la iglesia en aquellos tiempos. Simplemente ese era el propósito según los que están al lado de esta corriente, ¿verdad? Y que fue escrito en un lenguaje simbólico que aquellos creyentes, aquellos cristianos pudieran identificar, según piensan estas personas, ¿verdad?, que se adhieren a esta corriente. Y aunque fue ciertamente un gran consuelo para los hijos de Dios a través de todos los tiempos, sin embargo, si todo ya estaba concluido y cumplido, entonces este libro no tendría ningún valor para nuestros tiempos presentes, ¿verdad? Eso es parte de lo que no checa, ¿verdad? Lo que no nos parece bien, no nos parece correcta esta corriente, ¿verdad? ¿Qué sentido tendría entonces para nosotros, para usted y para mí el libro de Apocalipsis? Si todo ya se cumplió, es cosa del pasado. Ok. Número 2, la interpretación histórica. Determina que el cumplimiento es una acción continua en la historia de la iglesia, desde los tiempos de Juan hasta hoy en día. Hasta cierto punto es verdad con respecto a las 7 iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3. Las 7 iglesias, ya las recordará usted, ¿verdad? Pero es obvio que este libro es un libro profético. Entonces, como que se queda muy corta, ¿verdad?, la interpretación histórica. Muy bien. Número 3, la interpretación histórico-espiritual. Bueno, es un refinamiento de la teoría histórica. O sea, retoma la teoría histórica y le pone un agregado, ¿verdad? Fue presentada por el doctor William Ramsey, que identificó a las 2 bestias como la imperial y provincial Roma, y que el propósito del libro es el animar a los creyentes. Según esta teoría, el Apocalipsis ya se ha cumplido en su mayor parte. Además que sus contenidos son mayormente lecciones para la iglesia del presente. Bueno, número 4. Aquí viene la buena. La interpretación futurista. Número 4. Mantiene el punto de vista que el libro de Apocalipsis es primordialmente profético. Estamos de acuerdo, ¿verdad? El libro de Apocalipsis es primordialmente profético. Y su cumplimiento será en el futuro, especialmente a partir del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el final del libro. Profecía por cumplirse en el futuro. Este es el punto de vista de todos los premilenaristas. Ahorita vamos a explicar esas corrientes, ¿verdad? Esta y otras 2. Muy bien. Premilenaristas. Y es el punto de vista que aceptamos nosotros, los cristianos, y que le presentamos a usted, estimado oyente, en los siguientes estudios. El libro de Apocalipsis comienza con una revelación de Cristo glorificado. A continuación se nos presenta la iglesia y toda la historia de la iglesia es dada, ¿verdad? En los capítulos 3 y 4.
2 y 3, perdón. Y al final del capítulo 3, la iglesia es removida a los cielos. Se va de la tierra al cielo. Y ya no la contemplamos como iglesia, sino como la novia que regresará a la tierra juntamente con Cristo en su segunda venida, cuando Él regrese para establecer su reino, el reino de los 1000 años, que Juan nos describe. Será un tiempo de prueba, porque al final de ese periodo Satanás, el enemigo de Dios y del ser humano, será liberado por un breve espacio. Después, la rebelión final será aplastada y comenzará la eternidad. Este es el punto de vista acerca del Apocalipsis mayormente aceptado, la interpretación futurista. Y acabamos de dar un breve bosquejo de esa interpretación futurista. Muy bien. Entonces, les decíamos que tenemos 3 corrientes en relación al reino milenial. El premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. El premilenialismo es la idea, fíjese bien, mayormente aceptada. Se refiere a la creencia de que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de su reino milenario. Y que el reino milenario es un reino literal, exactamente, 1000 años. Eso dice la corriente del premilenialismo. Y los cristianos estamos de su lado, del lado de esta corriente. Pero vamos a ver qué dice el postmilenialismo. Bueno, es la idea menos extensamente aceptada. Creencia de que Cristo volverá después de que los cristianos, y no Él, no Cristo, fíjese bien, no Cristo, de que los cristianos hayan establecido el reino en esta tierra. Es la que menos adeptos tiene esta corriente, pero es una corriente, ¿sí? Luego, el amilenialismo es el nombre dado a la creencia de que no habrá un reino literal de Cristo de 1000 años. Tampoco están negando tajantemente que no habrá un reino milenial, pero dicen que no tiene que ser necesariamente de 1000 años. Eso es lo que ellos alegan. Muy bien. Entonces recordemos que nosotros estamos del lado de premilenialismo. Bien. Por otra parte, en el libro de Apocalipsis se han encontrado, fíjese bien, más de 500 referencias. Más de 500 referencias o alusiones al Antiguo Testamento. O ligas o enlaces, ¿verdad?, del Apocalipsis hacia el Antiguo Testamento. De sus 404 versículos, 278 contienen referencias al Antiguo Testamento. Es decir, que más de la mitad de este libro depende de nuestra comprensión del Antiguo Testamento. Por eso hemos remarcado mucho, ¿verdad?, que si usted quiere entender el Apocalipsis, forzosamente tiene que meterse con los otros libros de la Biblia, en especial los del Antiguo Testamento, porque hay mucha referencia del Apocalipsis hacia aquellos libros. Bien, consideramos que esta introducción ha sido muy necesaria para un mejor aprovechamiento de este importante libro. De los estudios que siguen a partir del próximo domingo, no se los pierdan. Confiamos en que podamos comunicarle la importancia de este libro profético, cuyo texto es desconocido por gran parte de la audiencia. Con la ayuda de Dios comenzaremos en nuestro próximo estudio a cruzar los umbrales fascinantes del libro del Apocalipsis. Por su extraordinaria grandeza e importancia, este texto necesita ser tratado apropiadamente. Ya decíamos que hay muchas corrientes, muchas explicaciones erróneas. Para ello, para poder comunicar con sencillez y claridad
las grandes verdades que Dios ha revelado a la humanidad por medio de sus profetas, necesitamos, obviamente, que nos guíe el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y así se lo pedimos a nuestro Dios. Amén. Muy bien. Ok, pues gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio, que en este caso va a ser, ahora sí, el primer estudio del Apocalipsis, ya entrando a los primeros versículos, primer capítulo y primeros versículos de este libro. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que pueda llegar a muchos corazones necesitados y que en verdad se despierte el interés por conocer acerca de esta porción de tu palabra que es el libro del Apocalipsis. Danos conocimiento, sabiduría para entenderlo, mi Dios, para exponerlo también. Todo lo ponemos en tus manos con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.